Hello. Mira, vamos a aprender el verbo to be. Verb to be. To be es el nombre del verbo, ¿sí? ¿Qué significa? En castellano es el verbo ser o estar. En castellano son dos verbos distintos. Uno es el verbo ser, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, son, ellos son. Y otro es el verbo estar, son dos verbos distintos. Yo estoy, tú estás, él está, ellos están. En inglés existe el verbo to be, que es el nombre del verbo ser o estar, pero lo podemos usar como ser o como estar. Es uno solo, es más fácil. Pero, ¿cómo el verbo to be es el nombre, cierto? ¿Cómo usamos el verbo to be? En forma de am, si hablo de mí. En forma de are y en forma de is. ¿Sí? Tres formas solas de usar el verbo to be. ¿Y cuál es? Mira, es de acuerdo a la persona de quien estamos hablando. Si yo estoy hablando de mí, yo, tengo que usar el verbo to be como am. Si yo estoy hablando de you, que quiere decir tú o ustedes, no puedo decir you am, tengo que decir you are, ¿sí? El verbo to be adopta la forma de are cuando hablamos de you. Cuando hablamos de he, she o it, o sea, él o ella, en singular, ¿cierto? He, él, she, ella, it es él o ella, pero para las cosas o los animales, lo que no es persona. Cuando nosotros estamos hablando de he, de she o de it, tenemos que usar el verbo to be como is. No lo podemos usar como are ni como am. Adopta la forma de is. Cuando hablamos de we, que quiere decir nosotros o nosotras, tenemos que usar en forma de are, como cuando decíamos you. También usamos are. Cuando hablamos de they, ellos o ellas, también usamos la forma del verbo to be como are, ¿sí? Y yo acá te puse al lado porque se puede abreviar, se puede hacer más cortito. Es lo mismo decir I am que I'm. Es lo mismo decir you are que you are, ¿sí? Es lo mismo decir he is que his, apóstrofo s, ¿sí? O she is es lo mismo que she's. It is es lo mismo que it's, ¿sí? We, nosotros o nosotras, are o we are, es lo mismo. They, ellos o ellas, are o they are, ¿sí? Acordate que cuando encontramos esto es lo mismo, ¿eh? O lo escribimos todo el verbo am o I'm, es lo mismo. Are o apóstrofo re, is o apóstrofo s, ¿sí? Entonces vamos a ver ejemplos para que vos te des cuenta. Acá yo te puse oraciones y dice I am a teacher. Yo soy una maestra. Este am lo usé como am y no usé el are o el is. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mí, de I. Entonces siempre que hablo de mí uso el am o I'm. También acá puedo poner I'm a teacher. Es lo mismo. I am a teacher o I'm a teacher. ¿Cómo me doy cuenta que uso am en vez de are o is? Porque hablo de I. Solamente el am lo uso cuando hablo de mí. No lo puedo usar con otra persona, ¿sí? Vamos a ver el segundo. You, que te acordás que decíamos que era vos, o tú, o ustedes, ¿sí? Puede ser singular o plural. Lo podemos usar como you, tú, o como you, ustedes. Entonces yo digo, you are students. Yo acá lo usé como ustedes, ¿sí? Ustedes son estudiantes, ¿sí? You are students.
O también lo puedo abreviar y decir your students, ¿sí? ¿Por qué usé el are y no usé el am y el o el is? Porque estoy hablando de you, de tú o de ustedes. Entonces no puedo decir you am students ni you is students. Tengo que usar el are porque es la forma correcta. Es como en castellano. Si nosotros en castellano decimos ustedes soy students, queda mal, ¿sí? Tenemos que decir ustedes son. En inglés es igual. Are, am y are es lo mismo, es el verbo to be. Pero, ¿por qué tengo que usarlo en la forma de are? Porque estoy hablando de you. Vamos al otro ejemplo. Carol is at school. Carol está en la escuela. Acá lo uso como el verbo estar, ¿ves? Carol is at school. ¿Y qué quiere decir eso? Que Carol está en la escuela. ¿Por qué usé is ahí? Porque Carol, ¿qué persona sería? She, ella. ¿Sí? Puedo decir Carol is at school o she is at school. Por eso tengo que usar el is y no el are o el am. Porque con he, con she o con it, que es él o ella, usamos el is. ¿Sí? Carol está en la escuela. Si yo usaría el are, diría Carol están en la escuela o estamos en la escuela y no es correcto, ¿sí? Pedro is at home. Pedro está en casa, en la casa. ¿Por qué usé el is? Porque Pedro sería he. Si yo reemplazo a Pedro, es he. Y con he, she o it, que es él o ella, uso el verbo to be como is. No lo puedo usar ni como are ni como am. Tengo que usarlo como is. Lo mismo pasa cuando hablo de it. ¿Sí? Por ejemplo, the dog is brown. El perro es marrón. Si reemplazo a the dog sería it. Él es marrón, ¿sí? Entonces, ¿por qué usé el is? Porque estoy hablando de it, de una cosa o de un perro en este caso, un animal. Is, no puedo usar ni el am ni el are, tengo que usar el is, ¿sí? Vamos al otro ejemplo. My cousins are happy. Mis primos, muchos o más de uno, están felices. ¿Cómo reemplazo a my cousins? ¿De quién estoy hablando acá? De they, de ellos, they. Entonces, ¿qué verbo to be uso? Are. Porque con they, ellos o ellas, va el are. No puedo usar ni el is ni el am. ¿Sí? Y nos fijamos con we, decimos my mom and I, mi mamá y yo. ¿Qué sería mi mamá y yo? Nosotros, we. ¿Sí? Es lo mismo decir my mom and I que decir we. Mi mamá y yo o nosotros. Are hungry. Estamos con hambre, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? My mom and I are hungry. Uso el are. ¿Por qué? Porque estoy hablando de we, de nosotros. We are hungry. ¿Sí? Entonces, el verbo to be se puede usar como am, are o is. No es difícil porque cambia 3 veces nada más. Fíjate que en castellano, aparte de ser 2 verbos distintos, con cada una de las personas cambia. En cada una cambia. Por eso es más difícil. Acá lo que tenemos que recordar es que cuando hablo de mí, uso am. Solamente am. No puedo decir ni I are ni I is. Solo puedo decir I am o I'm. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de mí, primera persona, uso am. Cuando hablo de he, she o it, que es la tercera persona del singular, siempre en singular, él o ella,
he, she o it, lo uso con is. Solamente cuando hablo de he, she o it, uso el is. No lo puedo usar más al is que con he, she o it. Y todos los otros, you, we, they, que son plurales, que hablo sobre más de uno, uso el are. ¿Ven? Cambia 3 veces. Yo lo que me tengo que acordar es I am solamente. El am lo uso solo cuando hablo de mí, en primera persona. Cuando hablo en plural, el you puede ser singular o plural, por eso se toma como plural. Entonces, cuando hablo en plural, que sería you, ustedes, we o they, nosotros o nosotras, o ellos o ellas, you, we o they, que son plurales, uso el are. Y cuando hablo en singular, uso el is. He, she, it, is. I am, cuando hablo de mí uso el am. Cuando hablo en singular, o sea, he, she, it, is. Y con todos los otros que son plurales, are. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a seguir practicando. Bye.